Imagina una casa sencilla en Belén, sin lujos, sin placas de nobleza. Una familia común, donde el polvo de los caminos se mezclaba con el olor del pan recién horneado. En ese escenario nació Zeruya, hija de Jesé, del mismo linaje que traería al mundo al rey David. Pero antes de que los focos se posaran sobre su hermano menor y sus grandes hazañas, existía esta figura poco recordada, pero indispensable. Zeruya llegó al mundo envuelta en un cierto silencio. La Biblia no dice cuándo nació exactamente, ni describe su aspecto o sus primeros pasos, pero basta con que se la mencione como hermana de David para saber que la sangre que corría por sus venas tenía algo que decir. La casa de Jesé, aunque común a los ojos del pueblo, albergaba semillas de realeza, y la historia de Zeruya brota allí, como un arbusto resistente entre las piedras. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica, haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Creció viendo a su hermano menor ser ungido profeta, luego guerrero y finalmente rey. Pero no se equivoque pensando que ella quedó a su sombra. Zeruya fue mucho más que la hermana del famoso pastor de ovejas que derrotó a un gigante. Fue madre, y no de cualquier hijos, sino de guerreros feroces, hombres que moldearon el rumbo del reino de Israel junto a, y a veces contra, el propio David. Curioso, ¿no? Cada vez que la Biblia se refiere a sus hijos, no los llama por sus padres. Son los hijos de Zeruya. Un detalle que puede pasar desapercibido, pero que dice mucho sobre quién era ella. Una mujer tan fuerte, tan impactante, que incluso sin tener voz directa en los textos sagrados, su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque para entender quién fue realmente, hay que fijarse en aquellos a quienes crió y en lo que se convirtieron sus hijos. Eso sí que vale la pena contarlo. Pero hay algo sobre Zeruya que sigue intrigando a mucha gente hasta hoy. No es solo lo que hizo, ni solo lo que hicieron sus hijos. Es de dónde venía realmente. Todo el mundo sabe que era hermana de David, pero hermana por parte de padre, por parte de madre. Los detalles son un poco confusos. Y ahí es precisamente donde la historia empieza a enredarse. Algunos estudiosos creen que Zeruya y su hermana Abigail quizá no eran hijas de Jesé, el padre de David, sino de otro hombre llamado Naas, un nombre que aparece casi susurrado en los cantos de las Escrituras. Si fuera cierto, eso las convertiría en hermanastras de David, unidas por su madre. Curioso, ¿no? Como si la historia estuviera llena de puertas entreabiertas, esperando a que alguien las empuje para ver qué hay al otro lado. Esta posibilidad lo cambia todo, porque significa que Zeruya provenía de una mezcla de sangre israelita con raíces posiblemente amonitas, es decir, extranjeras. Y eso, en aquella época, era más que un simple detalle del registro familiar. Era motivo de conversación, de juicio, incluso de desconfianza, pero al mismo tiempo era como si la propia historia estuviera diciendo que Dios elige a quien quiere, independientemente de su origen, y que incluso una mujer de sangre mezclada podía dejar un legado tan fuerte que traspasaría generaciones. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Ahora imagina crecer en ese entorno, entre hermanos legítimos y medio hermanos, con historias entrecruzadas, miradas torcidas y una identidad quizás dividida. Esto ayuda a entender por qué su nombre tenía tanto peso y por qué, más tarde, sus hijos no fueron conocidos por su padre,
fuera quien fuera, sino por ella. Zeruía no era solo otra mujer más en una familia numerosa. Ella era el referente, el pilar, y es en este punto donde el misterio se vuelve aún más denso. Porque si todo el mundo conoce a sus hijos, nadie sabe quién fue el hombre con el que se casó, o si realmente llegó a casarse, y el silencio que rodea ese nombre olvidado dice mucho más de lo que parece. Y luego viene un detalle que nadie puede explicar bien. El padre de los hijos de Zeruía simplemente desaparece de la historia, literalmente. La Biblia no habla de él, ni una línea, ni un nombre, ni un suspiro, como si hubiera sido borrado a propósito o tal vez nunca hubiera tenido importancia. Extraño, ¿no? Sobre todo en una cultura en la que los nombres de los padres eran casi sagrados, transmitidos de generación en generación como escudos familiares. La ausencia de ese nombre plantea muchas preguntas. ¿Era Zeruía viuda? ¿Su marido era extranjero y por eso se omitió su nombre? O tal vez crió a sus hijos sola, sin un hombre a su lado. Sea cual sea la respuesta, el silencio lo dice todo. Y lo más curioso es que, incluso sin un padre conocido, sus hijos se convirtieron en grandes hombres, fuertes, audaces, valientes, nombres que resonaron por todo el reino de Israel. Eso por sí solo ya dice mucho de quién era ella, porque piénsalo, criar a 3 guerreros en tiempos de guerra, en una sociedad dominada por hombres, no era tarea fácil. Eso no se aprende en la escuela ni con los consejos de la vecina. Se necesitaba fuerza, se necesitaba pulso, se necesitaba alma. Zeruía parece haber sido exactamente eso, alma bruta en forma de madre. Y ahí viene ese detalle que nos pone los pelos de punta. En toda la Biblia, sus 3 hijos, Joab, Abisai y Asael, siempre son llamados hijos de Zeruía. Nunca hijos de fulano, como cabría esperar. Este tipo de cosas no sucedían por casualidad. Era como si el propio texto sagrado estuviera tratando de decirnos algo. Algo sobre la autoridad de esta mujer, sobre la huella que dejó, sobre la fuerza silenciosa que transmitía con la mirada. Pero para entender por qué este trío se hizo conocido por el nombre de su madre, hay que conocer a estos tipos, porque lo que hicieron y en lo que se convirtieron fue nada menos que impresionante, y ahí es donde la historia comienza a acelerarse de verdad. Zeruía tuvo 3 hijos, 3, y ninguno de ellos pasó desapercibido en la historia: Joab, Abisai y Asael. Solo estos nombres ya tienen cierto peso, ¿no? Parecen nombres de truenos, flechas y espadas, y tal vez lo fueran. Cada uno de ellos se convirtió en sinónimo de fuerza en el campo de batalla. Hombres que no solo seguían a David, sino que a menudo eran los brazos y los puños de la voluntad del rey. La Biblia no desperdicia palabras cuando habla de ellos. Siempre, sin excepción, son los hijos de Zeruía. Es como si la madre estuviera allí, presente en cada acción, cada victoria, cada conflicto. Era ella en el nombre, ella en la sangre, ella en el legado. Y no estamos hablando de hijos que quedaron al margen de la historia, no. Estos 3 fueron figuras centrales en los momentos más tensos del reinado de David. Joab, el más conocido, era el general del ejército, el comandante, un hombre que sabía cuándo atacar, cuándo retroceder y cuándo actuar por su cuenta, aunque eso irritara al propio David. Abisai era el tipo que se enfrentaba a 300 hombres con una sola lanza y salía ileso. Asael, el más joven, corría como si hubiera nacido con el viento en las piernas. Ligero, rápido, casi imposible de alcanzar. 3 hombres forjados en el fuego de la guerra. 3 hombres que llevaban en la mirada el coraje de su madre y también, tal vez, la misma terquedad. No eran santos, eran intensos, impredecibles, y cuando la batalla llamaba, respondían con fuerza y sin vacilar. Pero ninguno de ellos surgió de la nada.
Athletic Brewing Company crafts award-winning non-alcoholic beers for those who want to be part of every round. With over 185 flavor awards, they're exceptional NA beers that fit your lifestyle and any social occasion. Summer's full of good times, and Athletic fits right in. Go to athleticbrewing.com to have brews delivered to your door, or find them at a bar, restaurant, or store near you. Near Beer. Athletic Brewing Company. Fit for all times. Ninguno se convirtió en guerrero por casualidad. Hubo un momento, allá atrás, que lo cambió todo. Una oportunidad, una prueba. Y fue Joab quien agarró esa oportunidad como quien se aferra a la vida misma. A partir de entonces, ya no sería solo el hijo mayor, sería el líder, el primero en subir la colina y el primero en dejar su huella con sangre, espada y silencio. David ya era rey, tenía promesas, unción y seguidores, pero le faltaba algo: conquistar Jerusalén. La ciudad estaba en manos de los jebuseos, que se burlaban de los israelitas. Decían que incluso los ciegos y los lisiados podrían defender aquellas murallas. Pura arrogancia. Pero fue entonces cuando Joab, el primogénito de Zeruía, hizo que lo imposible pareciera sencillo. David lanzó el desafío. Quien subiera primero por el canal de agua y tomara la fortaleza, se convertiría en el comandante del ejército. Era una misión suicida. Un túnel estrecho, oscuro, resbaladizo, una trampa disfrazada de pasadizo. Pero Joab no dudó, no pidió explicaciones, no lo pensó dos veces. Entró y subió. Piénsalo, un hombre, solo, arrastrándose por un pasadizo secreto, sintiendo la humedad en los pies, el olor a piedra y el silencio, con el riesgo de una espada en cada esquina. Subir allí era como entrar en una tumba y rezar por salir por el lado correcto. Pero Joab salió, y salió con la victoria en sus manos. Fue él quien abrió las puertas de Jerusalén a David. Fue él quien cambió el rumbo de esa guerra. Después de eso, no hubo discusión. Joab se convirtió en el comandante, no por el título sino por su valentía. No ganó un cargo, se ganó el respeto, y a partir de entonces se convirtió en la mano derecha y a veces en el brazo fuerte de David. Un guerrero frío, un estratega certero, pero también despiadado cuando lo consideraba necesario. Joab no era diplomático, era directo. Era el tipo de hombre que hacía lo que había que hacer, aunque nadie más tuviera el valor para hacerlo. Pero no estaba solo, porque a su lado, en las batallas más sangrientas, siempre había alguien, un hermano, un escudo, un guerrero tan valiente como él, Abisai, el segundo hijo de Zeruía. Y este, amigo mío, se enfrentaba a cientos con solo una lanza. Si Joab era la cabeza fría en la guerra, Abisai era el corazón en llamas. Había algo en él que latía de forma diferente, como si su alma ya estuviera preparada para el combate. No necesitaba muchas palabras, bastaba una señal, un gesto, y allí estaba con la espada en la mano. Abisai era el tipo de hombre que no retrocedía, nunca. Y hay una historia que lo demuestra con creces. En medio de una violenta batalla, David estaba rodeado. Los enemigos venían por todos lados, como olas rompiendo contra una roca, y el rey, por un momento, vaciló. Estaba exhausto, a punto de caer. Un golpe más fuerte y todo habría terminado allí mismo. Pero no terminó, porque Abisai lo vio y no lo pensó. Avanzó como un rayo, como si hubiera nacido para ese preciso instante. Defendió a David con furia, como un león acorralado protegiendo su territorio. Mató a 300 hombres con una sola lanza. 300. Ese número resuena hasta hoy, no solo por la cantidad, sino por el mensaje que transmitió. Nadie tocaría a David mientras él estuviera en pie. Y él estuvo en pie durante mucho tiempo, siempre al lado de su hermano Joab, siempre en el campo de batalla, siempre honrando el nombre de su madre. Era casi como si los dos fueran las dos puntas de una misma espada. Uno pensaba, el otro actuaba.
Uno retrocedía, el otro atacaba, pero los dos siempre dejaban claro de quién eran hijos. Y en medio de los dos había un tercero, el más joven, Asael, un nombre menos recordado pero imposible de olvidar cuando se conoce la historia. Porque Asael no solo era rápido, era veloz como el viento, ágil como una gacela en el desierto, y fue esa misma velocidad la que lo llevó directamente al destino más duro que un guerrero puede enfrentar. Asael era diferente de sus hermanos. Mientras Joab pensaba como un general y Abisai luchaba como un héroe, Asael corría. Pero no era solo correr, era como si sus pies no tocaran el suelo. Decían que era rápido como una gacela salvaje, de esas que desaparecen en el horizonte antes incluso de que el sonido de sus pasos alcance el viento. Esa velocidad se convirtió en su marca distintiva. En todas las batallas, Asael era el primero en alcanzar al enemigo y el último en ser tocado. Una silueta, una flecha viva, un aviso de que los hijos de Zeruía siempre iban un paso por delante. Pero un día, esa prisa se encontró cara a cara con el destino. Fue durante una guerra civil entre los soldados de David y los hombres de Saúl. Por un lado, Joab liderando a los siervos de David. Por el otro, Abner, un guerrero experimentado, comandante del ejército de Saúl. Y en medio de toda esa tensión, Asael vio a Abner en el campo. No dudó, ni por un segundo. Partió tras él con la misma prisa de siempre, como si la victoria estuviera allí mismo, al alcance de la mano. Abner corrió, no por miedo, sino porque sabía lo que estaba a punto de suceder. Gritó a Asael que se detuviera, que cambiara de objetivo, que retrocediera. Le rogó, le advirtió, insistió, pero Asael no le escuchaba, o mejor dicho, le escuchaba, pero no se detenía. Su valentía era mayor que su prudencia, y cuando se acercó demasiado, Abner utilizó la lanza a sus espaldas. De un solo golpe, atravesó a Asael de lado a lado. El sonido de su caída hizo que el campo se detuviera, y donde cayó, nadie se atrevió a seguir adelante. Era como si el suelo hubiera tragado el aliento de todos. Asael, el veloz, el incansable, se convirtió en símbolo de valentía y de tragedia, y el eco de esa muerte no desapareció. Quedó grabado en la memoria de los hermanos, especialmente en Joab y Abisai, porque ellos no iban a dejarlo pasar, ni hablar. Y fue entonces cuando el deseo de venganza entró en escena con toda la furia que solo los hijos de Zeruía podían albergar. El cuerpo de Asael aún no se había enfriado, y el silencio en el corazón de Joab ya era una tormenta. Era como si el sonido de esa lanza atravesando a su hermano nunca hubiera dejado de resonar. Joab y Abisai no lloraron en público, no hicieron discursos ni prometieron nada, pero sus ojos lo decían todo. Había una deuda, y esa deuda tenía un nombre: Abner. Pasó el tiempo y con él llegó la oportunidad. Abner, que antes era su rival, decidió hacer las paces con David. Le ofreció lealtad y quiso ayudar en la unificación de las tribus. Todo estaba bien, todo resuelto. Al menos eso era lo que pensaba David. Pero Joab no olvidó. Veía a Abner como el asesino de su hermano, y no importaba si fue en defensa propia o si hubo aviso. Para Joab no había excusa. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer, actuó. Llamó a Abner a un lado como quien quiere hablar en paz. Solo una palabra en privado, le dijo. Nada más sospechoso que un susurro en medio de tanta guerra. Y allí, en la puerta de Hebrón, un lugar de refugio, Joab clavó el cuchillo en el vientre de Abner, frío, rápido, quirúrgico, una ejecución, no una batalla. David se enfureció, lloró públicamente, lamentó la muerte de Abner y dejó claro que no había sido orden suya, pero Joab mantuvo la cabeza alta. Para él, eso era justicia, era honor, era sangre por sangre. Abisai, como siempre, estaba a su lado, callado,
firme, leal. ¿Y el pueblo? El pueblo comenzó a darse cuenta de que los hijos de Zeruía tenían su propio código, actuaban a su manera. Incluso David, en momentos de frustración, soltaba un desahogo. Estos hijos de Zeruía son demasiado fuertes para mí. Una forma un tanto amarga de decir que incluso el rey tenía dificultades para controlar esa furia arraigada. Pero eso era solo... This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. El principio, porque Joab, con toda su lealtad y violencia, aún iba a cruzar la línea entre servir al rey y desafiar al trono. Joab no era solo un general, era una fuerza de la naturaleza. David lo sabía, el pueblo lo sabía, y tal vez, en el fondo, incluso Joab sabía que tenía demasiado poder en sus manos. No solo obedecía, sino que tomaba decisiones. A veces, decisiones que ni siquiera el propio rey se atrevía a tomar. Y fue entonces cuando la línea entre la lealtad y el control comenzó a difuminarse. Hubo un momento en que David quiso perdonar a Absalón, su hijo rebelde. El joven se había levantado contra su padre, había iniciado una guerra, pero aún así David quería al chico, quería darle una nueva oportunidad. Joab lo oyó y no lo aceptó. Para él, la traición tenía un precio, y el precio era la muerte. Durante una batalla en el bosque de Efraín, Absalón quedó atrapado por el pelo en un árbol. Estaba indefenso, colgado entre el cielo y la tierra, literalmente. Y mientras los soldados dudaban, recordando la orden del rey de perdonar al joven, Joab llegó, miró la escena y no lo pensó dos veces. Cogió 3 dardos y los clavó en el corazón del joven, sin ceremonias, sin remordimientos. Fue más que un golpe, fue un mensaje. Joab no seguía órdenes cuando creía que iban en contra de la razón o de lo que él creía que era correcto. Y por mucho que le doliera a David, no ordenó que lo castigaran. Quizás por miedo, quizás por cansancio, quizás porque sabía que, en el fondo, Joab era necesario. Pero ese tipo de libertad tiene un precio, y Joab empezó a acostumbrarse a la idea de que podía hacer lo que quisiera. Era como un perro de guerra demasiado suelto para ser domesticado, y eso no hizo más que crecer cuando David, ya viejo, decidió nombrar rey a Salomón. Joab no lo aceptó. Tenía otros planes, otros aliados, y allí, por primera vez, no se puso del lado del trono. Eligió apoyar a Adonías, otro hijo de David, un movimiento que cambió el juego, porque ahora Joab ya no era el protector del reino, era el traidor, y Salomón, aún joven, tendría que lidiar con la larga sombra que dejó este hombre. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los hombres más fuertes o temidos. Joab, que durante años comandó ejércitos e impuso su voluntad, llegó al final de su viaje de la manera más amarga posible. Después de que Salomón subió al trono, sabía que tenía que acabar con cualquier amenaza, especialmente con aquellos que, como Joab, desafiaban su autoridad. Y así, sin rodeos, el rey ordenó la ejecución del general. Joab, que tantas veces había salvado la vida de otros, vio cómo le quitaban la suya. Abisai, que a lo largo de los años había sido un aliado fiel, desapareció de las historias sin muchos detalles. No hay registros claros de lo que le sucedió después de los conflictos que marcaron el final del reinado de David. Asael, por su parte, tuvo su destino sellado muy pronto, cayendo en batalla, dejando tras de sí una estela de velocidad que la muerte no pudo evitar. ¿Y Zeruía? La mujer detrás de estos hombres feroces. La Biblia guarda silencio sobre su final. No dice cuándo murió, ni dónde, ni cómo.
Solo sabemos que su nombre vive en las páginas que cuentan las hazañas de sus hijos, que llevaron consigo su fuerza, su coraje, su espíritu indomable. Es como si Zeruía fuera una sombra que acompaña al sol, siempre presente, incluso cuando no se ve. Su legado es invisible, pero poderoso. No está en sus grandes hazañas, sino en lo que creó, en la sangre, el sudor y las batallas de sus hijos. Y ese silencio final, esa ausencia de detalles, deja una puerta abierta. Una puerta para pensar en lo que realmente importa. No siempre las historias que aparecen en el escenario principal son las únicas que valen la pena. A veces son las voces que quedan detrás de las cortinas, las raíces ocultas en el suelo, las que lo sostienen todo. Si Zeruía fuera solo una figura olvidada, la Biblia no habría... This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Ha llamado a sus hijos por su nombre. Este simple detalle nos enseña algo muy poderoso. El impacto real no siempre está en los focos, sino en la fuerza silenciosa que lo moldea todo a su alrededor. Zeruía no fue reina, no empuñó una espada, no subió a un trono, pero fue madre, base, raíz, la voz que, aunque silenciosa, hizo sentir su presencia en cada batalla, en cada decisión, en cada momento decisivo de la historia de Israel. Su vida nos recuerda que, a veces, el mayor poder está en lo invisible, en lo que sostenemos para que otros puedan brillar, en el valor de persistir incluso sin reconocimiento. Zeruía se enfrentó al silencio de las historias, a la ausencia de detalles, pero sus hijos llevaron su marca, una marca hecha de valentía, lealtad, pasión e incluso terquedad. No eran perfectos, ni mucho menos, pero eran fuertes porque tenían una base firme. También podemos aprender que el legado no es solo lo que dejamos en palabras, sino en las acciones que inspiramos. Zeruía, con su fuerza discreta, engendró hombres que cambiaron el destino de una nación. E incluso con fallos y conflictos, ellos fueron la continuación de su fuerza, una fuerza que nunca se cayó, incluso cuando el mundo parecía ignorarla. En el fondo, Zeruía nos invita a mirar nuestras propias vidas. ¿Cuáles son las fuerzas invisibles que llevamos dentro? ¿Qué raíces estamos cultivando? A veces, lo que parece pequeño o sin importancia puede ser lo que mantiene todo en pie. Y esta verdad es universal, no importa quién seas o dónde estés. Su historia, llena de silencios y ecos, muestra que al final, el verdadero valor no necesita aplausos. Basta con existir y marcar la diferencia, aunque nadie lo vea. Y mientras esta verdad resuena, otras historias esperan a ser contadas. Si te gustó la historia de Zeruía y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.